Espero pues que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto poderlos tener en un día más aquí. Así que vamos a iniciar nuestro día con la oración de la mañana. Vamos a pedirle a Dios que sea el quien siempre nos cuide, que sea el quien siempre nos proteja. Y vamos a iniciar dándole gracias al Señor a través de nuestra oración. ¿Podemos ver la oración? Sí. Sí, se puede. Sí, se puede ver. Listo. Recordemos que estamos en la oración en el mes de octubre. Estamos pidiendo por el mes de las misiones, así mismo como el mes del Santo Rosario. Así que vamos a iniciar nuestro día, todos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy le voy a pedir que me ayude con la intención a Alan. Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que buscan una conversión de ellos. Todos decimos, escucha Señor nuestra oración. Si me ayuda por favor Anaí con la siguiente. Oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Que escuche, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Y si me pudieras ayudar, por favor, Matthew, con la última. Por todos los estudiantes, docentes y padres de familia onilenses, para que nos abramos al llamado de Dios para hacer misiones y predicar el Evangelio. El Evangelio con nuestro testimonio de vida. Todos decimos, Escucha, Señor, nuestra oración. Muy bien, chicos. Vamos a pedir por cada una de nuestras familias. Pido por ustedes, por la familia de ustedes, por mi familia, para que sea Dios quien siempre los cuide, proteja, para que no nos desampare y sobre todo para que la violencia que está ocurriendo en todo el país pues pronto pueda cesar. Le pido esto en el nombre del Señor. Amén. Vamos a hablar sobre el tema de hoy, ¿verdad? Hoy en este día vamos a hablar sobre pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando nosotros queremos algo, ¿verdad? ¿Qué hacemos por lo general? Siempre pedimos. Cuando nosotros necesitamos algo, pues lo buscamos. Y asimismo se hace cuando nosotros necesitamos algo de Dios o necesitamos encontrar a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿O quién hay entre vosotros al que si su hijo pide un pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le da una culebra? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes lo pidan? Todo lo que queréis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que se encuentran. Muchas veces nosotros decimos que ya no tenemos a Dios, que en muchas ocasiones pues ya no nos sentimos, sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que Dios no nos valora, pero no nos estamos dando cuenta si quizás nosotros estamos buscando a Dios. ¿Será realmente que nosotros estamos tocando la puerta? ¿Será que realmente nosotros estamos buscándolo?
¿Será que realmente le estamos pidiendo de corazón? Como nos dice la última parte, ¿verdad? Es bastante angosta. Sara, apaga tu audio, por favor. Es bastante angosta el camino que nos conduce hacia el Señor. Sarita, apaga tu audio. Es bastante angosto el camino que nos conduce hacia el Señor y la puerta es bastante estrecha. Es decir, que lo que nosotros tenemos que pasar para llegar y convertirnos en hijos de Dios es muy difícil, pero pocos lo lograrán. Y esos pocos serán afortunados de poder gozar la vida eterna, ¿verdad? De poder gozar allá al lado del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros en qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Qué queremos ser? ¿Y qué queremos quizás dejar como legado en este mundo? Para finalizar, vamos a hacer la oración que nos enseñó nuestro Padre. Y para esto vamos a decir todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tal como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También le vamos a pedir a nuestra Madre María, ¿verdad? Que sea ella quien nos cuide y nos proteja, y le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos también: Sagrada María, vuestra licencia pasar este día. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caigamos en pecado mortal y muéramos. Es como mi buena madre de oración, que la recibe en el nombre del Padre, todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les deseo a cada uno de ustedes pues que tenga un bendecido día, que Dios siempre los cuide y los guarde y los proteja de todo mal. Igualmente. Muy bien, chicos, permítanme un segundo para poderles tomar la asistencia del día. Ya mismo, porque voy a tomar la asistencia. Luego pues no te pongo asistencia porque no hay quien diga presente. Paula Alay. Paula. Demian Álvarez. Presente, Demian Álvarez. Sara Álvarez. Presente, mi Sara Álvarez. Samantha Astudillo. Presente, mi Samantha Astudillo. Clara Barahona. Presente, mi Kendra Basante. Presente, mi Kendra Basante. Yelixa Bernal. Presente, Miss. Raúl Calle. Presente, mi Raúl Calle. Kiara Sigüencia. Presente, mi Kiara Sigüencia. Joshua Cruz. Presente, Miss. Nicolás Erazo. Presente, mi Erazo. Angie Espinosa. ¿No está Angie? Ángel Jiménez. Presente, Miss Ángel Jiménez. Matthew Flores.
Presente, Miss Mati Flores. Marina Mejía. Presente, Miss. Milena Palacios. Milena Palacios. ¿Dónde está Milena? Sí, le dijo presente, Miss, que no se le escucha. Ah, sí, porque no te escuché. Camila Paladines. Presente, Miss, Camila Paladines. Cristel Parra. Presente, Miss, Cristel Parra. Christopher Pérez. Presente. Susan Pérez. Presente, Miss, Susan Pérez. Nelly Ramírez. Presente, Miss, Nelly Ramírez. Alan Ramírez. Presente, Miss Alan Ramírez. Emily Rodríguez. Presente, Miss, Emily Rodríguez. Joek Ruiz. Presente, Miss Joel Ruiz. Ana Paula Ruiz. Presente, Miss, Ana Paula Ruiz. Luciana Salazar. Presente, Miss, Luciana Salazar. Ruth Sánchez. Ruth Sánchez. Jean Sánchez. Presente, Miss, Jean Sánchez. Emilio Soledispa. Presente, Miss, Emilio Soledispa. John Taylor. Adrián Villasís. Adrián Villasís. Presente, Miss, Adrián Villasís. Diego Anastasio. Presente, Miss Anastasio. Valentina Sánchez. Presente, Miss, Valentina Sánchez. Listo, chicos. Entonces, en este momento nos toca la clase de estadística, así que les pido por favor que vayan sacando sus materiales. Pero rápido, por favor. Miss, yo tengo. Miss, presente, por favor. Ok, Paula, ya te pongo la asistencia. Miss, me puso asistencia. Sí. Espérenme un segundito. Estadística. Bien, ¿qué tal les fue la semana pasada calculando el rango? Miss, ¿me podría volver a explicar? Porque yo, se acuerda que la semana anterior yo tuve problemas con el internet. Bien, ¿quién se acuerda? Vayamos a hacer un recuerdo, ¿verdad? ¿Quién recuerda cómo se calculaba el rango? ¿Qué era lo que necesitábamos para calcular el rango? ¿O cuál es la fórmula para calcular el rango? Medir el máximo y el mínimo. El rango, ¿verdad? Tiene una fórmula que se llama máximo menos o más. Menos. Menos mínimo, ¿verdad? Esa es la fórmula que necesitábamos para calcular el rango. Es decir, el valor máximo y el valor Mínimo. mínimo. Es lo que requeríamos, ¿verdad? El valor máximo y el valor Mínimo.
mínimo. Entonces, para esto siempre es importante poder ordenar los datos para así poder reconocer más fácil, ¿verdad? Más fácil nuestros datos. Por ejemplo, si yo tuviera un ejemplo de que tengo datos de 9, tengo 12, 15, 2, 7, 5, 9, 12, ¿verdad? 14, 12, tengo 15. Tengo esos datos, ¿verdad? Con estos datos voy a calcular el rango. ¿Cuál va a ser el valor mínimo y el valor máximo que yo voy a obtener? El valor máximo es 9. Sí, el valor es 9. Alguien tiene un eco. Si no me equivoco, Valentina, tienes un eco, así que trata de revisar eso. Entonces, primero se ordena, ¿verdad? Primero lo importante es ordenar. Así que vamos a poner los valores. Dice usted que tiene. No, es alguien que tiene abierto su audio y cuando yo hablo, pues se escucha mi eco. Creo que ahorita fue Susan la que tiene el audio abierto. Entonces revisen eso. Ordenamos los valores, ¿verdad? De mayor a menor. Y el menor sería 2, ¿verdad? Luego tendremos... Ajá, Susan, tú tienes eco. 7. Antes del 7 está el 5, me dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente valor? El 9. El 9. El siguiente. El 12. Hay 2 veces 9, ¿verdad? Así que lo ponemos 2 veces. El 12. El 14. 14. El 14. Pues el 15. Y el 15. 2 veces el 5. Hay 2 15. ¿Verdad? Ahí tenemos todos nuestros valores. Entonces, una vez que ya hacemos esto, ahora podemos seleccionar valor mínimo, ¿verdad? Y valor máximo. Entonces, nuestra fórmula para calcular el rango nos dice que rango es igual a máximo menos mínimo. Lo cual quiere decir que rango será igual a 15 menos 2, ¿verdad? Entonces, rango es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 15 menos 2? 13. 12. 13, ¿verdad? Entonces, esta es la sencilla fórmula para calcular el rango. Ahí ya tendríamos calculado el rango. Ahora sí, ¿alguna dificultad para calcular el Y rango? lo copiamos. Sí, pueden irlo copiando en su cuadernito para que lo recuerden. Y hoy vamos a aprender algo más allá del rango, algo llamado intervalos de clase y amplitud, ¿verdad? Vamos a aprender a calcular el intervalo y la amplitud. Sí, mira aquí, deje copiar. Prende tu cámara también, Joshua, por favor. Joshua, por cierto, por ahí vi que ya subiste algunas tareas. Qué bueno, felicitaciones. Me da mucho gusto. ¿Y copiamos esto? Sí, por favor. Ahora sí, ¿verdad? Ya no hay ninguna duda con el rango. No, de 2 minutos más. Copiemos rápido, chicos.
Ya tomé copia. Muy bien. Ya terminé de copiar. Muy bien, mi amor. Ya terminé, eso le dijo a Moreno. Ok, muy bien. Ya terminé, soy yo, Luis. Ok, mi amor. Ya terminé, soy John Taylor. Muy bien. Listo, voy a cambiar, chicos. No. Ya mismo regreso allí, ¿ya? Vamos a ver algo llamado hoy el intervalo de clase. El intervalo de clase también nos sirve a nosotros para poder hacer luego datos agrupados. Aún no vamos a hacer datos agrupados porque estamos aprendiendo recién a calcular el intervalo, a calcular el rango, ¿verdad? El intervalo de clase se los voy a enseñar yo con la regla de Sturges. ¿Qué es la regla de Sturges? Es una regla básica, ¿verdad? Que es esta partecita que está aquí, que nos ayuda a calcular el intervalo. Entonces, la regla de Sturges tiene algo ya específico que siempre se va a utilizar. 1 más 3.3 logaritmo de n, ¿verdad? 1 más 3.3 logaritmo de n. Para esto siempre es muy importante tener a la mano una calculadora. Entonces, esta fórmula es la que hay que aprendernos. K, que significa intervalo, igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Entonces, vamos a copiar en nuestra pizarra, ¿verdad? El tema intervalo de clase. Vamos a copiar intervalo de clase como tema. Pero entonces ustedes me van a decir, ¿y qué es el intervalo de clase? ¿Quién de ustedes sabe a lo que se refiere el intervalo de clase? ¿Qué creen ustedes que sea el intervalo de clase? ¿Nadie? Yo mis, ¿Qué es el intervalo de clase? son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores observados. Muy bien, ¿verdad? Como yo les decía, los intervalos de clase a nosotros nos sirven para hacer tablas con datos agrupados. Es decir, cuando nosotros vemos rango, por ejemplo, seleccionemos a los estudiantes que tienen de 9 a 12 años, ¿verdad? Entonces, para eso se hace un intervalo de clase. Ya no se trabaja con una de las clases, sino que sirven para trabajar datos agrupados. Entonces, los intervalos de clase, ¿verdad? Son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores. Son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores. Vamos a poner este concepto aquí, que es un intervalo de clase. Son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores. Voy a hacer esto más chiquito. Para que me... ¿Hasta ahí ya vamos copiando? No, mi. La fórmula para calcular un intervalo de clase, ¿verdad? La fórmula para calcular un intervalo de clase es la siguiente. ¿Cuál vimos ahorita como fórmula para calcular el intervalo de clase? 1 más 3 Igual a 1 más 3. A 1 más 3.3
K es igual a 1 más 3.3. LG que significa logaritmo. LOG. Al n. Logaritmo de n, ¿verdad? Entonces vamos aquí a descifrar qué significa esta fórmula, ¿verdad? Ponerla con azulito y vamos a ir señalando. K hace referencia a intervalo. K hace referencia a intervalo. Lot, que es lo que no sabían, ¿verdad? Significa logaritmo. Significa logaritmo. Y N sí lo conocen. ¿Qué creen que signifique N? Neperianos. ¿Qué cosa? Neperianos. No. Newton. Newton, bueno, N lo conocen. En estadística, N es el valor total o el total de la población. Total de la población. Número de datos. El número de datos, ¿verdad? Total de la población, también conocido como número de datos. A veces se confunden las letras. Por ejemplo, Newton, sí, es verdad. También conocen a N como Newton, pero eso es en química. Entonces, ahí tenemos N, que significa número de datos o total de la población. Christopher, por favor. Entonces, en base a este mismo ejercicio que nosotros estábamos haciendo, vamos a calcular el intervalo de clase. Vamos a calcular nuestro intervalo de clase. Terminen un ratito de copiar para poder calcular el intervalo de clase. Dígame. Intervalo de clases lo puedo hacer un poquito más al otro lado. No puedo, mi amor, porque tengo la esta del otro lado. Mire, ¿será que alguno de ustedes le puede pasar a su compañero una captura para que pueda copiar? Mija, no entiendo. Es que De lo que estamos aquí copiando. Al grupo le pueden pasar. Mi hija termina el salario, ¿vale? Muy bien. yo terminé. Bien, voy a volver a compartir un ratito la pizarra y luego les comparto esto para los que no han terminado de copiar. Aquí ya tenemos un ejercicio, ¿verdad? Donde han calculado el valor máximo, es decir, han hallado el rango. Y tenemos que el valor máximo es 31 y el mínimo 17, entonces el rango es 14. Vamos a hallar el intervalo, ¿verdad? Y en este caso nos dice que la regla es 1 más 3.3 más logaritmo de n. Aquí vemos que n es el número de datos y aquí hay 30 datos. Entonces el intervalo sería 5.87, que es igual a 6, porque siempre sé, ¿cómo se llama cuando uno hace esto de aquí? ¿Qué han hecho en esta partecita de aquí? ¿Por qué esto se convirtió en 6?
¿Por qué se convirtió en 6? Todavía estamos como dormidos porque siempre se redondea, ¿verdad? Se redondea. Entonces, nosotros lo vamos a hacer con el ejercicio con el que estábamos haciendo. Para esto, vamos a verificar cuántos datos tenemos en nuestro primer ejercicio. ¿Cuál es nuestro número de datos? ¿Cuál vendría a ser nuestro número de datos? Nuestro número de datos vendría a ser esto. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, para calcular el intervalo, tendríamos que K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Entonces, K es igual a 1 más 3.3. Y aquí no voy a poner logaritmo de n, sino que voy a poner logaritmo de ¿cuánto? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánta población tengo allí? 10. 10, ¿verdad? Entonces, más logaritmo de 10. Ustedes me van a decir, Miss, pero ¿cómo yo voy a calcular eso logaritmo? ¿Qué es eso de logaritmo? Calcular el logaritmo es una función que nos ofrece a nosotros la calculadora científica. Para los que tienen calculadora, incluso hasta en el mismo celular también nos permite calcular el logaritmo, pero si no tenemos, lo podemos hacer en la siguiente forma, ¿verdad? Podemos poner en nuestra página de Google, ¿verdad? Vamos a poner nuestra página de Google y ponemos calculadora científica. Damos Enter y automáticamente Google nos da una calculadora científica. Entonces ponemos nuestra fórmula. 1 más 3.3 logaritmo, si se dan cuenta aquí está logaritmo de 10. Cerramos el paréntesis, igual. ¿Cuánto nos da el logaritmo de 10? 4.3. 4.3. Entonces, ese va a ser mi resultado. Entonces, yo tengo que K va a ser igual a 4.3. 4.3. Que si lo redondeo, me quedaría K es igual a ¿cuánto? 4. A 4, ¿verdad? Porque el 3 no es un número mayor a 5, entonces no se puede redondear. Y me quedaría únicamente 4. ¿Hasta ahí alguna duda para calcular el intervalo? ¿Algo que no hayan entendido? Sí, tengo una duda. Dígame su duda. Dicen 3.3, yo lo multiplico por el logaritmo de 10. No, la fórmula se pone directamente, ¿verdad? No hay que multiplicar ni nada. Nosotros calculamos, ¿verdad? En nuestra calculadora ponemos la fórmula de la siguiente manera. Ponemos 1 más 3.3 logaritmo de 10. Cerramos paréntesis, igual. No se multiplica. La ponemos directamente en la calculadora de esa manera. No se hace aparte. No Así es en las calculadoras científicas, Miss. Igualmente, incluso si es en el celular, se pone de igual forma. Ponen 1 más 3.3 logaritmo de 10. Ok, Miss. Obvio, lo único que va a cambiar siempre va a ser esto de aquí, el logaritmo, porque siempre vamos a tener una cantidad de datos diferente, ¿verdad? Pero de ahí la fórmula siempre va a ser igual. Ya terminé. Sí, ya terminé, Sara, dígales. Ok. Sí, ya terminé.
Mi, yo terminé Susan Pérez. Muy bien, entonces hasta allí vamos bien, ¿verdad? Sin ningún problema. Mi, aún no quise. Estoy moviendo porque acá les voy a poner otra cosa. Bien, una vez que ya calculamos el intervalo de clase, también podemos calcular algo denominado amplitud. Entonces aquí o abajito donde ustedes tengan el espacio van a poner amplitud. Mi, pero la amplitud para copiar va a ser poquito o mucho, porque acá tengo poquito espacio. Trata de copiar donde tengas más espacio. Entonces, ¿qué será la amplitud según lo que nosotros estamos viendo? También nos sirve lo amplio de algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la amplitud, ¿qué significa? Dentro de de estadística, ¿verdad? Nos ayuda a poder decir de qué tan amplio va a ser un rango. A eso se refiere la amplitud, ¿verdad? ¿Qué tan amplio va a ser un rango? Es decir, qué tan grande o qué tan diferente va a ser el valor máximo del valor mínimo, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama, es la diferencia entre el valor máximo y mínimo del conjunto de datos. Entonces vamos a poner aquí, ¿qué es la amplitud? Vamos a anotar un celestito. La amplitud vendría a ser la diferencia entre valor máximo y valor mínimo del conjunto de datos. ¿Y cómo se calcula en tal caso la amplitud? ¿Cuál es esta fórmula para calcular la amplitud? Para la fórmula para calcular la amplitud, nosotros necesitamos tanto la fórmula del rango como la fórmula del intervalo de clase. ¿Por qué necesitamos estas fórmulas, verdad? Porque aquí se requieren ambas fórmulas, tanto la fórmula del intervalo de clase como la fórmula del rango. ¿Por qué se requieren? Porque amplitud, ¿verdad? O ancho de clase también conocido, es igual a W. Uy, perdón. ¿Sí pueden ver la pantalla así? Sí, mis. Ok. Entonces es igual a W y aquí se dividen en cambio el rango sobre el número de intervalos. Es decir, R dividido para acá. Determinamos las fórmulas, ¿verdad? R que significa rango. K número de intervalos. W que significa amplitud. La W significa amplitud, es la abreviatura de amplitud. Lo que nos quedó de rango y el intervalo de clases. Vamos anotando, por favor.
Ya terminé de copiar. Ya terminé de copiar, Sarita Álvarez. Bien, entonces continuando con nuestro ejercicio, ¿verdad? Aquí ya tenemos todos esos valores. Tenemos el valor de rango, tenemos el valor de rango y tenemos el valor de el intervalo de clase. Entonces vamos a calcular cuál sería nuestra amplitud. Sarita, apaga tu audio. ¿Qué? Entonces tengo W, Sarita, apaga tu audio. W igual a R sobre A. Entonces sería W igual. ¿Cuánto vale R en mi ejercicio? En mi ejercicio R vale 2.15. ¿Seguro? ¿Cuánto vale R? 13. R vale 13, ¿verdad? Ya esa parte de rango ya la resolvimos, ¿verdad? Y R vale 13. Entonces, ¿cuánto vale K? 7. 4. 4, ¿verdad? K equivale a 4. Entonces, aquí simplemente hago una división. ¿Cuánto será 13 dividido para 4? 13 dividido para 4 es 3.25. 13 dividido para 4 es igual a 3.25, ¿verdad? Vamos a poner aquí 3.25. ¿Qué pasa con este 3.25? Esta cantidad siempre se tiene que redondear. Entonces, W es igual a ¿cuánto? ¿Ese 3.25 se redondea a 4 o queda solamente como 3? Se redondea a 4 porque tiene un número mayor a 5 o es igual a 5. Entonces, si yo, revisen bien. Si yo redondeo al 5, transforma el 2 y se convierte en 3 y me queda 3.3. 3.3 ¿se puede convertir en 4 o se convierte en 3? 3 en 3. En 3, es verdad. Se puede solo convertir en 3. Exacto. Entonces, la amplitud sería igual a 3. La amplitud sería igual a 3. Aquí vamos a poner una nota, ¿verdad? El intervalo y la amplitud se las trabaja con números enteros. Por lo tanto, siempre se redondean. O sea, siempre que veamos un número decimal lo tenemos que redondear. Exacto. Siempre deberán redondear al superior o dejarlo en el que le corresponde. Ahora sí terminemos de copiar esto de aquí. Y una pregunta, Miss. Díganme. Por ejemplo, si nos toca 3.55, Eso ya se redondea a 4. eso ya se redondea a 4. Oh, Porque, ya. porque 5 lo hace pasar al otro a 6 y 6 ya es 4.
O sea, el 3 lo podemos redondear al 6, al 4. Exacto. Oh, ya. Siempre que sea 5 o mayor que 5, ya puede redondear. Pero si es menor que 5, no puede redondear. Mira, terminé. Muy bien. Y yo terminé de eso. Bien. Vamos a irnos a nuestro taller, nuestro ejercicio, ¿verdad? No vamos a hacer tablas porque no nos va a alcanzar el tiempo, solamente vamos a calcular rangos, intervalos. Ya mismo les pongo para los que no terminaron de copiar. Entonces aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? Y vamos a calcular primeramente el rango. Entonces, ¿cuál era la fórmula del rango? Máximo menos mínimo. Entonces aquí vamos a ver cuánto es el valor. R igual a máximo menos mínimo. R igual a máximo menos mínimo. ¿Cuál es el valor máximo de aquí? Mire, disculpe. Dime. El valor máximo. Ese de ahí lo podemos hacer en Excel para ir practicándolo en Excel. La fórmula, ¿la quieres practicar en Excel? Porque no vamos a hacer, el gráfico, solamente vamos a calcular los intervalos. Ah, solo vamos a calcular. Ajá. Entonces eso lo hacemos en el cuaderno nomás. Sí. Oh, ya. Máximo menos mínimo, que sería 99. ¿Y el mínimo cuánto es? 57. Perdón, 53. No. 32. 34. 34. El valor mínimo es 34. 32.000. El valor mínimo es 30. Porque Es si 30. luego la tabla inicia con el 30 y termina con el 99. Exacto. Aquí podemos observar, ¿verdad? Que empieza en 30 y termina en 99. Pero también hay que fijarnos si dentro de los datos, ¿verdad? Si dentro de los datos hay 30. ¿Existe 30 dentro de los datos? No. Ay, Hay 30. ¿Cuál es el mínimo? 34. 30. 32. Asimismo, aquí en la tabla nos dice que hay 99 y en el ejercicio sí hay 99, entonces sería 99 menos 32. Entonces, rango es igual a 99 menos 32. Eso lo copiamos al cuaderno. Sí. ¿Cuánto sería 99 menos 32? 67. 67. Entonces, rango, ¿verdad? Rango es igual a 67. Vamos a calcular ahora, ¿qué vamos a calcular? Ya calculamos el rango. El intervalo. Vamos a calcular el intervalo, ¿verdad? Y utilizaremos esta fórmula que está aquí Acá. para calcular el intervalo. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Y tenemos intervalos ahora. K es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. ¿Cuál sería el logaritmo de n, chicos? ¿Cuántos datos tengo aquí? 99. No, no hay 99 datos. ¿Cuántas personas han respondido? Entonces yo cuento, lo puedo hacer, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 6, 60, ¿verdad? Lo que nosotros lo copiamos. Esto es del taller ya, chicos. Entonces, ya aquí sería dividido, entre paréntesis, 60. Esto de aquí lo hago en mi calculadora, ¿verdad? K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n.
logaritmo de 60, ¿verdad? Igual a, ¿cuánto le salió? 6.8678991 Trabajemos con 3 decimales, ¿verdad? 6.867. ¿Creen que ese valor tenga que ser redondeado? ¿A cuánto se redondea? ¿O queda directamente como 6? Se redondea porque el 7 es un número mayor. Entonces, si Exacto. redondeamos el 6, lo redondeamos el 7. Entonces nuestro intervalo sería igual a Igual a 7. igual a 7, ¿verdad? Calculamos entonces ahora ya teníamos el rango, ¿verdad? Aquí les voy a volver a poner. Y disculpe, si nosotros queremos, podemos poner... Esto va a quedar de ver, todo lo que hay ahí va a quedar de ver. No, si lo estamos haciendo en clase. Rango fue igual a 67, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular la amplitud. ¿Cuál era la fórmula de la amplitud? Tenemos que sacar los valores de R y K. Los valores son 67 y 7. W es igual a R, esa es la fórmula, ¿verdad? W es igual a R sobre K. Sobre K. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio, sería que W es igual a ¿cuánto vale R y cuánto vale K? Sería W es igual a 67 sobre 7. 67 sobre 7. 7, ¿verdad? ¿Y cuánto será 67 dividido para 7? Es 9.57. 9.57. 9.57. ¿Creen que ese valor se Pero redondea a ese 10? número lo podemos redondear porque tenemos un número mayor, el 7. Este número se redondea a 10. Entonces, nuestra amplitud sería de 10. Nuestra amplitud sería de 10. Terminemos de copiar esto de aquí, chicos. Y solamente esto es el ejercicio en clase. No vamos a hacer gráficos porque no nos va a alcanzar el tiempo. Solamente vamos a calcular las rango, amplitud y intervalo. Ya terminé. Ya terminé ya. El otro el insumo 2 lo tenemos que hacer igual así, pero con lo que tenemos. Exacto. En el insumo 2, hagamos silencio, por favor. En el insumo 2, gracias por hacer silencio. En el insumo 2 vamos a hacer lo mismo, pero con el ejercicio del insumo 2. Calculan el rango, calculan el intervalo y calculan la amplitud. Eso lo realizan ustedes solos como tarea del insumo 2. ¿Estamos claros? Sí, Miss. Listo. En este momento